Pues muchísimas gracias otra vez por uniros a nosotros. Reiteramos lo contentos que estamos de hacer esto todos los días, lo bien que nos sienta. Le decíamos antes a un amigo con el que hablábamos que esta iniciativa empezó más por una necesidad propia de parar. Y yo creo que de ahí surgió unas ganas de ofrecer algo que tenía que ver con parar y con buscar un espacio de reflexión, de ahí los textos. Muchas veces, a mí me pasa por lo menos, hago las cosas aparentemente sin un motivo porque me apetecen y luego cuando reflexiono me doy cuenta de por qué las estoy haciendo. Y hoy me ha pasado esto, ¿no? Ver que este espacio ha surgido de una necesidad propia de parar, de reflexionar y de compartir todo esto, ¿no? Sí. ¿Empezamos con el texto de hoy? Sí. Vale, hoy quería leer un fragmento de un libro que conoceréis muchos de vosotros y de vosotras, que se llama Un nuevo mundo ahora, de Eckhart Tolle. ¿Recordamos un poquito la actitud o ya no Lo que quieras, sí. ¿Sí? A mí siempre me gusta recordar, porque como cada día se está uniendo gente nueva, que el tema con la lectura sería simplemente cerrar ojos, estar en una postura cómoda y dejar entrar el texto, nada más, y ver qué me sugiere, qué me despierta, qué me motiva. Y recordad que hay veces que la transmisión se corta, pero que cuando nosotros vemos que se corta y siempre uno de los dos estamos vigilando, volvemos a reanudar. Entonces, aunque aparezca se ha cortado la transmisión, si esperáis unos segundos veréis que volvemos, ¿vale? Pues escuchamos el texto. Habla sobre el ego patológico. En el sentido amplio de la palabra, el ego mismo es patológico, adopte la forma que adopte. Si examinamos la raíz griega de la palabra patológico, veremos lo apropiada que resulta cuando se aplica al ego. Aunque la palabra se utiliza normalmente para indicar un trastorno o enfermedad, se deriva de patos, que significa sufrimiento. Esto, por supuesto, es exactamente lo que Buda descubrió hace 2600 años como característico de la condición humana. Pero una persona en las garras del ego no reconoce el sufrimiento como sufrimiento, sino que lo considera la única respuesta apropiada en cualquier situación. El ego, en su ceguera, es incapaz de ver el sufrimiento que se inflige a sí mismo y a otros. La infelicidad es una enfermedad mental y emocional creada por el ego, que ha alcanzado proporciones epidémicas. Es el equivalente interior de la contaminación ambiental de nuestro planeta. Los estados negativos como la ira, la ansiedad, el odio, el resentimiento, el descontento, la envidia, los celos, etc., no se reconocen como negativos, sino que se consideran totalmente justificados, y además no se perciben como creados por uno mismo, sino que se creen causados por algún otro o por algún factor externo. Te hago responsable de mi dolor. Esto es lo que implica la actuación del ego. El ego es incapaz de distinguir entre una situación y su interpretación de esa situación y su reacción a ella. Puedes decir, ¿qué día más espantoso?, sin darte cuenta de que el frío, el viento y la lluvia, o la condición a la que reaccionas, no son espantosos. Son como son. Lo espantoso es tu reacción, tu resistencia interior y la emoción creada por esa resistencia. Dicho con palabras de Shakespeare, nada es bueno ni malo, es el pensamiento el que lo hace así. Y lo que es más, muchas veces el ego percibe el sufrimiento y la negatividad como un placer, porque hasta cierto punto el ego se refuerza de ese modo. Por ejemplo, la rabia o el resentimiento refuerzan enormemente el ego, aumentando la sensación de separación, realzando el carácter ajeno de los otros y creando una postura mental de yo tengo razón, que es como una fortaleza aparentemente inexpugnable. Si fueras capaz de observar los cambios fisiológicos que tienen lugar dentro de tu cuerpo cuando estás poseído por estos estados negativos, cómo afectan adversamente al funcionamiento del corazón, el aparato digestivo, el sistema inmunitario e incontables funciones corporales, quedaría perfectamente claro que esos estados son verdaderamente patológicos, son formas de sufrimiento y no de placer. Cuando estás en un estado negativo, hay algo en ti que quiere la negatividad, que la percibe como un placer o que cree que te proporcionará lo que deseas. De no ser así, ¿quién iba a querer aferrarse a la negatividad, hacerse desdichado a sí mismo y a los demás y provocarse enfermedades en el cuerpo?
Así pues, cada vez que hay negatividad en ti, si puedes ser consciente en ese momento de que hay algo en ti que encuentra placer en ello o que cree que tiene un propósito útil, te estás haciendo consciente directamente del ego. En el momento en que esto ocurre, tu identidad ha pasado del ego a la conciencia. Esto significa que el ego se está encogiendo y la conciencia creciendo. Si en medio de la negatividad eres capaz de darte cuenta de que en ese momento te estás creando sufrimiento, con eso bastará para elevarte por encima de las limitaciones de los estados y reacciones condicionados del ego. Eso te abrirá infinitas posibilidades que vendrán a ti cuando haya conciencia, otras maneras muchísimo más inteligentes de abordar cualquier situación. Serás libre para deshacerte de tu infelicidad en el momento en que reconozcas que no es inteligente. La negatividad no es inteligente, siempre procede del ego. El ego puede ser astuto, pero no es inteligente. La astucia persigue sus propios objetivos. La inteligencia ve el gran todo en el que todas las cosas están conectadas. La astucia está motivada por el interés propio y es sumamente corta de vista. Casi todos los políticos y gente de negocios son astutos. Muy pocos son inteligentes. Lo que se consigue a base de astucia dura poco y a la larga siempre acaba en autoderrota. La astucia divide, la inteligencia incluye. Wow, ¿no? Qué fino. Sí. Pues, ¿tú quieres comentar algo del texto? No. ¿No? A mí, escuchándolo, cuando hablaba de nada es bueno o malo, es la mente, ¿no? La que lo lee de una forma u otra. Me venían los klesas en yoga, ¿no? Las 5 causas del sufrimiento y cómo la mente sufre sobre todo por raga y duesa, por el apego y la adversión. Y de esto está hablando el texto, me parece, ¿no? Y bueno, me viene cómo podemos utilizar este conocimiento para lidiar con esta situación. Solo me viene eso, digo, no tengo respuesta, me viene preguntarme desde esa perspectiva cómo hacer. Pues vamos con... Una ronda de Nadisodhana para ayudarnos a calmarnos un poco y a contrarrestar un poquito lo que dice el texto, ¿no? Los efectos fisiológicos que puede tener estas emociones que quizás no sean tan positivas para la fisiología de nuestro cuerpo, ¿no? Y como hemos explicado algunas veces, el trabajo de Nadisodhana nos va a ayudar a calmar el sistema nervioso, a bajar un poco la frecuencia del corazón, a ayudarnos a respirar con más calma. Bueno, ayudarnos un poquito en estos días. Entonces, colócate con la espalda recta. ¿Estás tú pendiente o miro yo? Sí. Y vamos a hacer 5 respiraciones profundas. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Último, inhala. Exhalando, colocamos la mano derecha, tapa su orificio derecho, inhala por el izquierdo, tapa y exhala por el derecho. Tapa, inhala por el izquierdo, tapa, exhala por el derecho. Tapa, inhala por el izquierdo. Tapa, exhala por el derecho.
tapa, inhala por el izquierdo, tapa, exhala por el derecho. Último, tapa, inhala por el izquierdo, tapa, exhala por el derecho. Cambiamos el sentido, inhala por el derecho, tapa, exhala por el izquierdo. Tapa, inhala por el derecho, tapa, exhala por el izquierdo. Tapa, inhala por el derecho, tapa, exhala por el izquierdo. Tapa, inhala por el derecho, tapa, exhala por el izquierdo, último, tapa, inhala por el derecho, tapa, exhala por el izquierdo. Quería comentar algo que tenía pendiente. Nos estáis mandando muchos mensajes preguntando cuándo hacemos otra clase de asana, otra clase guiada. Y puede ser que en algún momento hagamos alguna más. Pero creo que ahora mismo, y esto es una sensación totalmente personal, por un lado hay muchísima oferta de clases de asanas, muchísima, como que quien quiera hacer una clase de asana tiene muchos sitios a los que ir online para hacerla. Y creo que en esta situación en la que estamos, de no salir de casa, es importante buscar un momento al día para movernos. Creo que una práctica de asana al día es muy importante. Pero de lo que no estoy tan convencido es como del frenesí de ir de una práctica a otra. Primero, por mis creencias personales, donde creo que dedicarse a un solo profesor y a un solo estilo es lo que ayuda más a profundizar, pero sobre todo porque tengo la sensación de que mucha parte de este frenesí de ir de una clase a otra, de un portal a otro, de un perfil a otro, tiene más que ver con la dificultad, con parar. Y creo que hay como un propósito un poco más elevado de lo que parece. Me río porque puede parecer muy... pero lo creo de verdad. Creo que hay un propósito más elevado con lo que está pasando, que tiene que ver con una necesidad global de parar. Por eso yo me siento más cómodo ofreciendo este espacio, que tiene que ver con parar. Y no es solo eso, sino que recomiendo que tengas una práctica de asana diaria, pero que sea una que sea lo más centrada posible, que sea la misma, que sea tu espacio, y que no esté a favor de distraerte o de no parar. Ahí lo dejo. Y luego vamos a seguir mandando con la meditación energía y ánimos y fuerza a Luis Manuel, que sigue en México y que nos va a seguir dando noticias para saber cómo va. Y Mariam, desde Irán, nos pide hoy también que por favor tengamos presentes en la meditación de hoy a sus tíos que están en el hospital también por coronavirus y que parece que uno de ellos está grave, que se llaman Mahbash y Akbar. Vamos a ver si podemos tenerles también presentes, mandarles energía y nuestros buenos deseos. Nos colocamos en una posición lo más cómoda posible que podamos sostener durante los 6 minutos que va a durar la meditación. Conectamos simplemente con la respiración, escuchando cada inhalación y cada exhalación, intentando también escuchar si hay emoción,
dejarla estar. Si necesito expresarla, la dejo que se exprese. E intento, por un lado, mantener ese contacto conmigo, con mucha calma, observación interna, y a la vez veo si puedo intentar conectar con todos los demás que están haciendo la meditación a la vez, como buscar esa sensación de unión con todos los demás, mientras que intentamos crear energía positiva, tanto para la gente que está luchando y ayudando, incluso arriesgando su propia vida para ayudar en esta crisis mundial, como para la gente que está sufriendo. Haz una respiración profunda, exhala.
Pues muchas gracias a todos. Hasta mañana. Que descanséis. Recordad los que podáis salir a aplaudir al balcón. Chao.